Bienvenida Yasmín, ella nos va a hablar pues de cobertura periodística en tiempos de teletrabajo. Yasmín es orgullosamente UES, es exalumna de la carrera de periodismo de la Facultad de Comunicación de la UES y es periodista de Diario El Universo. Como alumna fue muy destacada, recibió pues muchísimos reconocimientos como estudiante y ahora como profesional pues nos acompaña con las noticias todos los días. Yasmín, bueno, voy a compartir ahí ya podemos ver a Yasmín. Bueno, Yasmín, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal? Primero quiero agradecer a la Miss Silvia por la consideración, por el cariño, y bueno, estoy aquí para despejar algunas dudas de mis compañeros que están estudiando esta carrera, de profesionales que también sé que están en esta sesión acompañándome. Estoy abierta a cualquier pregunta y bueno, voy a empezar un poco a contar mi experiencia en estos meses sobre el teletrabajo, ¿no? Cómo nos cambió un poco la vida ciertos periodistas que nos tocó trabajar desde casa para poder llevar la información durante esta pandemia. Bueno, como todos saben, pues el tema del coronavirus fue algo que al menos en Guayaquil sorprendió mucho a todos los ciudadanos en relación a que de un momento a otro se nos obligó a realizar el confinamiento, estar en las casas, se cerraron las empresas. Entonces, una de las medidas que se tomaron dentro de la redacción del Universo fue de que los periodistas hagan teletrabajo. Bueno, como periodista, uno pudo haber en algún momento sacado un tema desde una sala de redacción. No hay ningún tipo de inconveniente en ese aspecto, pero tomarlo al 100%, dedicarse todos los días a sacar la información desde ese modo, pues fue algo, un reto que lo logramos con éxito, quienes trabajamos en el diario. Y bueno, les voy a comentar mi experiencia. Lo primero que creo que fue fundamental en este tema fue la identificación de las fuentes. Como justamente yo en los últimos meses me había dedicado a hacer temas de salud y tenía varios contactos referente al tema, entonces pude realizar mi base de datos de diversos médicos, especialmente neumólogos, epidemiólogos, infectólogos, para así poder elaborar día a día un seguimiento en lo que es el tema del coronavirus, ¿no? Para muchos de los que me están escuchando me preguntarán, pero bueno, qué difícil debe ser desde casa poder armar una nota. Yo cuando inicié en la redacción del Universo, recuerdo que estuve en la sección El País y una vez me encargaron hacer una nota de Galápagos y dije, ¿cómo voy a hacerlo si yo no lo veo? No estoy presente, no puedo constatar la realidad. Yo estaba acostumbrada a periodismo de calle, al de narrar, al de contar, la crónica, pero ese fue mi cuestionamiento en ese momento. Recuerdo que fue hace algunos años atrás en el diario. Y dije, ¿cómo lo hago si no lo veo? Entonces, he ahí el papel fundamental de las bases periodísticas y sobre todo de las fuentes de información que el periodista tenga. Es por eso que yo en lo personal recomiendo mucho de que el periodista debe tener una diversidad de fuentes para así poder él elaborar su nota, desde hacer recorridos en la calle, incluso también ahora en el teletrabajo que estamos realizando, muchos periodistas en Guayaquil y bueno, en el mundo entero por el tema de la pandemia, ¿no? Pude conversar con la mesa técnica de Guayaquil, que son un grupo de médicos expertos que están asesorando al municipio en el tema del control del virus aquí en la ciudad. Y día a día haciendo seguimiento, doctor, cuénteme cómo está la situación, qué ha variado las cifras, cómo se mantiene la curva de contagios, entre otros detalles, fue mi día a día, ¿no? Hasta ahora. Ahora, otro punto que también me tocó cubrir durante la crisis sanitaria al inicio de la pandemia fue el tema de los cuerpos que estaban en los contenedores. Esto fue un tema muy complejo, ya que, digamos, yo no estaba en el hospital del Guasmo donde estaban los contenedores, pero me valí de herramientas como Twitter,
donde varias personas denunciaban este tipo de, de problemas que había en este sitio. Perdón, Yasmín, te escuchamos un poquito bajo, sí, te escuchamos un poquito bajo, pero algo, ajá, sí, ahorita se fue el audio. Ahí está bien. Sí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Y sí me ven? Sí, sí te vemos. Ok, ya, Ya. perfecto. Bueno, Gracias por voy a observar. compartir en la pantalla tu nota mientras nos cuentas, ¿no? Tú estabas conversándonos sobre este tema que fue bastante difícil de cubrir sobre los cuerpos en los contenedores, ¿no? Exacto. Como saben ustedes, es un tema muy delicado. La gente lo denunciaba en redes sociales, pero abordarlo, contactar a las personas, poderse dirigir a ellos y, digamos, persuadir a que te puedan compartir algo tan íntimo, eso es mucho tino del periodista. Bueno, yo hacía eco, veía las denuncias en Twitter, me contactaba con las personas, obviamente, como les indiqué, es algo complejo. Yo hice crónica muchos años y en las morgues también me tocaba identificarme, darle el sentido pésame a las familias y poder de una u otra manera pedirles que me ayuden con información porque, bueno, pues servirá para alguna investigación, les servirá para que quede el registro de ese tema, ¿no? Acá los llamaba, para esto el diario ya me había otorgado el equipo necesario para yo poder hacer mis coberturas desde casa. Yo los llamaba, me contactaba con ellos, me identificaba, les explicaba que nosotros como periódico, como diario, como medio de comunicación, necesitábamos hacer eco de lo que está ocurriendo para que así las autoridades puedan tomar las medidas y puedan actuar sobre el tema para que pare en este sentido lo que estaba pasando, este problema tan grande de que las personas no podían recuperar los cuerpos de sus familiares en los contenedores y en hospitales, ¿no? Yasmín, por Entonces, ejemplo, una pregunta. En este sí, tema, un poco, bueno, en los tiempos actuales se trabaja mucho en lo que son las destrezas de habilidades blandas. Realmente, pues, son temas muy difíciles de cubrir. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te acercaste a los entrevistados para poder realizar este tema? Es un momento muy fuerte. Nosotros es parte de nuestra cultura velar a los muertos, tener un proceso de dolor que no se lo pudo tener porque ni siquiera se podía saber dónde estaba y con muchas restricciones, ¿no? ¿Cómo tú te acercaste? ¿Cómo fue ese respeto de tu parte al acercarte a las personas que tenían familiares desaparecidos? bueno, por medio de la llamada telefónica, obviamente, primero les escribía por WhatsApp. Eh, tenía el contacto de ellos, les escribía, me identificaba como medio, les daba obviamente el sentido pésame, mi sentido pésame, y les explicaba que, como lo dije hace un momento, necesitábamos poder hacer eco del caso que estaba viviendo, ya que así es la única forma de que las autoridades puedan conocer la realidad y se puedan tomar medidas sobre eso. Les explicaba que si ellos no deseaban, podían evitar dar algún nombre y solo me ayudaban con, por ejemplo, la edad de su familiar, en qué condiciones estuvo, si le faltó la respiración, qué fecha ingresó al hospital, o sea, datos de registro sin la necesidad de que sea el nombre de la persona, se identifique netamente a la familia. Es una opción que los periodistas podemos tomarla en el caso de que la familia pida reserva de identidad por ABC motivos, ¿no? Bien, Yasmín, y esto después, ¿cómo tú lo trabajaste? Pues el periodista cubre noticias que realmente son impactantes. Imagínate, después de hacer este tema en el que tú conversaste con estas personas que compartieron tus historias de dolor, ¿cómo tú manejaste tal vez esa tristeza también con la que uno se queda? Bueno, sí, fue la verdad, finales de marzo e inicios de abril, eh, fueron semanas muy, muy complejas, no solo en el trabajo que se exigía en el diario, en el cierre del periódico, sino que también en lo personal, escuchando las historias de personas que perdieron a sus familiares, que incluso me tocó perder a un tío también.
y fueron noches de insomnio, fueron noches pensando justamente en estas familias, en lo triste que están pasando, el miedo de ver, tú te podías asomar, yo vivo en el centro, tú te podías asomar y veías que pasaban los carros con bóvedas, o sea, era algo que la verdad el periodista tiene que tener un temple muy fuerte. Es difícil porque somos humanos, pero creo que debemos de controlar un poco, no dejarnos llevar por ese sentimentalismo, pensar que nuestro aporte es justamente para evitar que se sigan dando casos así. Y me pasó muy, muy duro con estas personas. Cada historia que escuchaba para mí era como que me ponía en el lugar de ellos, pensaba que era un familiar, o sea, mucha empatía de mi parte, pero sí me tuve que controlar porque la verdad sí estuve en días que no podía dormir, me levantaba como 3 veces en la madrugada y al día siguiente me tocaba trabajar y estaba como una mala noche terrible. Pero luego me fui un poquito acomodando, acoplando, acostumbrando a este ritmo y bueno, las cosas también empezaron a mejorar, gracias a Dios, para Guayaquil y poco a poco se fue disminuyendo esta crisis sanitaria que ahora se mantiene controlada, pues y que debemos evitar retomar a esto. Muy bien, Yasmín, ¿cómo es un día de tu vida en esta nueva realidad del teletrabajo? Estamos revisando antes de que te conectes, pues con las personas que se conectaron un poco más temprano, tus temas, ¿no? En el cual, pues, entrevistas, historias de personas, estábamos revisando uno casualmente sobre una persona que había tenido que pagar, o sea, que tenía una cuenta por pagar en una clínica de $80,000 porque ingresó a una mujer que ingresó a su madre y que la clínica le cobraba $80,000, ¿no? A pesar de haber indicado que era afiliada del IES. Por ejemplo, ¿cómo tú haces la búsqueda de esos casos? Bueno, también mantenemos contactos con diferentes entidades, como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, donde llegan justamente estos casos. Con ellas me pude contactar porque conocí a la abogada y la abogada estaba manejando este caso donde se estaba vulnerando el derecho a una afiliada de la cobertura de seguridad social, ¿no? Entonces, pude conversar con la abogada, con los familiares, me explicaron el proceso que están llevando y pudimos realizar la nota, ¿no? Ahí también un poco depende de, como lo dije al inicio, las fuentes es primordial. No solo tener fuentes médicas, sino también tener fuentes en entidades, en ONGs que amparan a los pacientes. Hay diferentes, hay los tipos de diálisis, oncológicas, de diferentes tipos. Entonces, mientras el periodista tenga mayor cantidad de fuentes, puede tener una información más completa. Bien, por ejemplo, para este caso que estamos compartiendo en este momento en la pantalla, se llama Dos querellas por caso de clínica privada que cobra $80,000 afiliada del IES. A partir de estos casos es que se puede conocer cómo afecta directamente a las personas, ¿no? Es algo que no se anunció oficialmente, pero que es importante conocer para darnos cuenta del impacto que realmente tuvo en varios temas esta pandemia del coronavirus. Bueno, puedes contarnos, tal vez, por ejemplo, tú trabajaste este tema, manifiestas pues, que tienes como fuentes organizaciones. También yo veo que, por ejemplo, eres muy activa a través de tus redes sociales como WhatsApp, como Twitter, en los cuales pues buscas siempre esos testimonios. Claro, otra de las herramientas que, bueno, que he usado con mucha frecuencia en estos últimos 3 meses es el WhatsApp. Entre mis contactos, ya que ha crecido también mi lista de muchos contactos debido a todo lo que me ha tocado reportear en estas semanas. Siempre pongo algún tema que tengo, tal vez se han reinfectado, tal vez conocen a personas que el Seguro Social no les quiere validar su atención médica, tema que tengo y que tal vez no tengo alguna fuente a la mano o solo tengo una y necesito varias, los comparto en mis redes sociales para que las personas puedan también ayudarme con sus referidos. A veces tienen primos, hermanos, ellos mismos.
Entonces, es una herramienta muy básica y muy útil para hacer teletrabajo en tiempos así. ¿Qué cuidados debemos tener con el uso de las redes sociales como fuente? Por ejemplo, me parece muy importante el seguimiento que tú haces a la información en este párrafo de esta nota, por ejemplo, porque tú indicas que la autoridad, a pesar de haberse pronunciado a través de redes, no se venían resultados, ¿no? Todavía no se aprobaba y ese tema de la contrastación de lo que nosotros encontramos en las redes sociales como fuente es importantísimo, ¿verdad? Claro, en este caso específico pude revisar que Jorge Wattet, el que es ahorita presidente del IES, anunció hace varios días de que lo tagueó a la cuenta del IES y puso que se dé trámite urgente a este caso. Pero hasta el momento los familiares junto a la abogada siguen pugnando poder ingresar esta solicitud para que el IES haga la cobertura. Entonces, una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que los periodistas estamos comprometidos, es nuestra misión poder saber si es que se está cumpliendo lo que se tiene que realizar. En este caso, que es una afiliada que necesita la cobertura del Seguro Social, porque ha pagado toda su vida por este servicio, ¿no? Bien, Yasmín, un poco cuéntanos de tu vida personal. Eres una periodista comunitaria, es diferente esta realidad que vivimos ahora en la que tú, bueno, tienes que contar historias comunitarias sin salir y tienes estos testimonios a través de esta estrategia que tú nos cuentas, las fuentes. Entonces, ¿cómo te organizas diariamente en este trabajo? Bueno, primero, aparte de las fuentes, siempre trato de, bueno, en la mañana me organizo escribiéndole a la mayoría de fuentes que tenga, ya sea desde líderes barriales, desde médicos, personal de hospital. Obviamente el periodista también tiene que cuidar bastante el tema de hacer la gestión con entidades, es decir, mandarle correos de solicitudes de información al IES, en mi caso al Ministerio de Salud, porque siempre los periodistas, a más de la voz ciudadana, siempre tenemos datos duros, que es lo que nos refleja este tipo de entidades. Por ejemplo, me tocó solicitar en estos meses lo que es el número de atenciones, el número de fallecidos, disponibilidad de camas, entre otros datos más que solo nos pueden proporcionar las fuentes que son oficiales directamente, en este caso los hospitales, el ministerio, entre otras entidades. Eso es una parte que complementa la información que nosotros podemos destacar de la comunidad, el testimonio de cada una de las personas que entrevistamos día a día, ¿no? Recabo todos esos datos y voy a mi tema ya con las plataformas que el diario nos detalla, que son tanto para internet como para el papel. En este caso yo escribo para ambas. Interesante, Yasmin. Bueno, ahorita estoy compartiendo una nota tuya que dice de 15 cadáveres reconocidos en un nuevo reporte de medicina legal a Fiscalía. ¿Cómo es tu experiencia de esa redacción tanto para la edición impresa y para la web? Voy a compartir otro artículo tuyo que el título me parece, por ejemplo, muy llamativo para la web. Regálame un minuto. ¿No? Julieta Sagniay, médica con coronavirus, escuché toser toda la noche y amanecí con 17 cadáveres. Entonces, realmente esos titulares que cuentan a veces las experiencias de los propios entrevistados son los que llaman la atención y nos muestran una realidad. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo en cuanto a la redacción para la edición impresa y para la web. Bueno, para la edición impresa, nosotros hacemos la redacción en el formato que está. Por ejemplo, este de acá era muy testimonial de la psiquiatra Julieta Sagniay, que me compartió justamente durante la crisis sanitaria la forma en que fue, como ella se sintió muy mal, fue al hospital de Los Ceibos, no tuvo la atención adecuada y tuvo que irse hasta Milagro para poder salvar su vida, ¿no? Ahí ella detalló a manera testimonial todo lo que fue el trayecto
nosotros lo contamos tal cual en el papel, pero para pasarlo a la edición digital se buscan otros detalles, como por ejemplo el titular que refiera palabras claves, que yo creo que acá los chicos de la UES conocen muy bien el tema de las palabras, cómo se buscan las notas en Google y en otras plataformas digitales, ¿no? Para que así la nota del Universo pueda ser de las primeras en salir cuando se busque ese tipo de información. Siempre con los tags, con notas relacionadas. Cuando nosotros migramos del papel a la web, nosotros, bueno, y creo que en todos los medios es así, siempre se enriquece un poco más porque hay más plataformas para poder realizarlo en web. Se adjunta, como lo vemos ahí, lo está mostrando la Miss Silvia, se adjunta capturas de Twitter, videos, se pueden poner fotos que acompañen justamente la narración de la nota. Eso nos encargamos nosotros, cuidamos todos esos detalles para que así en la manera digital pueda ser un poco más interactiva la nota a la lectura, ¿no? Los hilos, por ejemplo, en Twitter son muy interesantes y como indicas, pues se puede enriquecer muchísimo más la nota. ¿Cómo ha sido esa transición del diario desde tu experiencia, Yasmín, en este cambio que ha habido, ¿no? El Universo renovó su plataforma web, también su formato de la edición impresa cambió. ¿Cómo has vivido tú como periodista estos cambios? Bueno, como cualquier cambio se debe adaptar. Uno al inicio de cualquier transición es como que complejo, es algo que se aprende y que luego en el día a día tú ves que no ha sido tan complejo como piensas. O sea, en el día a día ya uno, como quien dice, va agarrando el ritmo de trabajo para este tipo de cambios. Bueno, el Universo ya tiene años con sus plataformas, trabajamos en 2 plataformas, somos un equipo que se mantiene innovado como tal, y bueno, pues cada vez estamos tratando de mejorar en lo que es el tema digital, realizamos videos, que para eso hay un equipo también que lo desarrolla, junto con la información que nosotros proporcionamos en el día a día. Muy bien, en este caso, El Universo pues es un diario que ya está por cumplir sus 100 años. Tú, desde tus inicios, bueno, ¿tú cuánto tiempo tienes en el diario, Yasmín? 9 años. 9 años, es impresionante cómo ha pasado el Sí, tiempo. No me acuerdo cuando estabas todavía en la universidad, estabas haciendo tu trabajo de grado, coordinabas con tus tiempos de espacio en el periódico. Qué importante es desde cuando ya estamos terminando la carrera y esta recomendación para los alumnos, el que un profesional a todo nivel ya empiece a involucrarse en el mundo laboral. claro, yo no sé cómo ahora se manejará el tema de créditos en la UES. Yo a la UES ya había hecho, tomado algunas materias en otra universidad, muy pocas, me convalidaron y cuando yo ingresé pude tomar la mayoría de materias de periodismo, materias que me gustaban muchísimo y que yo prácticamente quería verlas todas al mismo tiempo, pero bueno, se fueron dando por ciclos. Entonces, cuando estuve en la UES, estuve como 2 años de lleno y al tercero ya pude entrar al diario, tuve una gran oportunidad de entrar para hacer un especial y luego ya me quedé como redactora oficial y pude seguir trabajando. Yo creo que los periodistas deben vincularse al máximo mientras realizan sus estudios, vincularse al máximo con lo que es de redacción o de cualquier tipo de medio de comunicación. Creo que eso les va a dar una base para cuando ustedes se enfrenten lo que como tal a la calle, al día a día del periodismo o al teletrabajo, incluso como ahora. Es una base importante, ¿no? La UES siempre estuvo ahí en el tema de que nos mandaban a hacer nuestras crónicas. Me recuerdo una clase de radial que nos mandaron a la morgue a hacer una crónica y yo llegué y dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Cómo hablo? ¿Cómo abordo? O sea, no sabía absolutamente nada. Pero esa experiencia a mí me sirvió para yo cuando fui como periodista de Diario El Universo a la morgue, ya tuve una base de cómo poder llegar a las personas,
porque ya ahí estás en tu trabajo, ya no es lo mismo de la clase. Pero creo que el estudiante de periodismo debe tomárselas como que todas las clases fueran tal cual. La vida real eso y debemos pues dar lo mejor siempre. Es algo muy, muy emocionante poder hacer periodismo. Es una satisfacción enorme poder saber que tu aporte, tu nota puede ayudar a una persona, puede ayudar a un grupo. En el tema, por ejemplo, cuando los pacientes están necesitando su medicina y nosotros hacemos eco de esto y después nos agradecen, nos dicen, ya nos llegó la medicina, ya tal entidad nos proporcionó lo que necesitábamos, muchas gracias por tomarnos en cuenta y yo creo que eso es parte del deber cumplido del periodista que nos llena de orgullo, pues. Así es, Yasmín, qué grato pues ver tu trayectoria. Bueno, aquí los alumnos están recordando pues también cuando los envían a la morgue para sus primeros trabajos. De verdad que esa parte práctica pues con los entornos que contamos en la universidad son importantes para para poder llegar y saber esas dinámicas de trabajo en estos lugares. Y bueno, todo ha cambiado con esta nueva realidad. Digamos que los grandes compañeros, por así decirlo, del periodista son el espacio y el tiempo, ¿no? ¿Cómo manejas tú el tema del espacio y el tiempo en tu trabajo diario en el periódico? Por ejemplo, si te toca acordar una nota, el tema de las entregas, o sea, esa importancia, o si te toca, le dan a última hora más espacio, y el tema de las entregas, ¿cómo lo manejas? Siempre nosotros en la prensa diaria tenemos ese horario de cierre, ¿no? Que ya sabemos que llega la hora y tenemos que estar enviando la información ya. Claro, bueno, eso es muy complejo, eso es algo que se hace ahí en el momento, ¿no? Eh, bueno, pues si me toca hacer una referencia a eso, creo que debemos ver los datos que están al final de la nota, algo que tal vez creemos que podemos darle seguimiento o que ya lo hemos repetido en alguna ocasión. Yo creo que esos son los datitos que podemos un poquito sacarlos para poder ajustar alguna redacción, algún texto que como bien dice la Miss, el cierre es un momento tan sagrado que uno está atento a que todo salga bien, todo salga perfecto, muy concentrado y a veces por cuestiones de publicidad, por X motivo, te dicen, tiene más espacio o quítele 2 párrafos y yo, Dios mío, ¿qué hago? Pero para eso tenemos nuestro criterio, escogemos lo que nosotros creemos, consideramos que no es parte de lo fuerte del día, que lo podemos reforzar e incluso en la web, desplegarlo un poquito más y así editamos en el tema de lo que es el papel, ¿no? Porque en la web siempre hay más espacio. Bien, acerca del teletrabajo, Yasmín, ¿cómo tú te organizas? Bueno, tú eres mamá, tienes una niña pequeña, también está el tema de la convivencia en familia, las notas de última hora que puedan salir. ¿Cómo tú organizas tus actividades personales con el trabajo en este tiempo de teletrabajo? Bueno, al inicio, muy temprano en la mañana, hago lo que la teleeducación con mi hija. Primero ya sé las asignaciones que tengo que hacer en el día, todas las notas que tengo encomendadas. Hago la cobertura de esas notas luego de que ya hice mi jornada de teletrabajo, de teleeducación, perdón, que es un par de horas nada más, y empiezo la reportería. Mientras estoy en la teleeducación con mi hija, estoy escribiéndole a todas mis fuentes. Les indico qué tema voy a realizar, que si tienen que me ayuden, que me den sus referidos, y ya cuando acabo, ya puedo hacer todas las entrevistas pues que tengo pendientes, ¿no? Ahí hago todo lo que es la reportería en la mañana como tal. Si encuentro algún dato adicional que puede servir para otro tema, pues igual lo anuncio y continúo con mi trabajo del día. Luego nos asignan lo que es el espacio en el papel, en la plataforma, y bueno, pues ya la tarde netamente es para la redacción, para el cierre de la edición, y luego se hace el trabajo para la web. Perdón, bien, Yasmín, ¿cuál es tu experiencia en este momento como periodista y los momentos que estamos viviendo en la pandemia? ¿No? Estaba viendo esta nota tuya que dice
leve alza de pacientes con coronavirus en un hospital de Guayaquil, que es justamente de hoy, ¿verdad? No, esa de ahí no es mía. Ah, ya, perdón. Bueno, pero quería preguntarte porque yo veo que, por ejemplo, en tus redes eres muy activa y comentas sobre el poco cuidado que tienen las personas en este momento. Tú como periodista destacas pues que en tus primeras coberturas que la gente te decía, pero ¿por qué viene con mascarilla? No, qué exagerada. Y los cuidados que tuvo el medio y que tú mismo tuviste. Y ahora pues este momento en el que pareciera que todos nos estamos relajando. ¿Cuál crees tú que sería, por ejemplo, la motivación del periodismo en este momento para ofrecer información que aporte a la comunidad y que promueva que la gente debe de tener cuidado? Bueno, como yo ya lo he comentado en mis redes sociales, em, yo al inicio, por ejemplo, al inicio de marzo, ya se sabía que este virus es muy peligroso, que estaba ya en China, pasó un periodo grande, la gente en aislamiento, luego se vino a Europa y acá todavía se subestimó mucho el tema, ¿no? Pero como yo en los últimos meses, por decir años, he realizado temas de salud, siempre me tocó ir a hospitales. Frecuentaba mucho los hospitales y uno, a pesar de que en ese tiempo no había virus, igual me daba temor. El tema de la gripe, el tema de algún otro tipo de enfermedad. Siempre estuve atenta, no usaba mascarilla, pero siempre evitaba acercarme mucho a los pacientes, siempre mantener la distancia, ¿no? Es algo que hice siempre en mis coberturas de salud. Y ahora, cuando fue el inicio de la pandemia, igual el periódico siempre precauteló nuestra salud, nos dio insumos de protección y bueno, yo los usé a finales de febrero, a inicios de marzo, incluso los usé y personas que estaban en el hospital todos los días, diferentes profesionales que trabajan en el hospital, no las usaban. Entonces fue algo que me admiró, fue algo que sí me causó, hasta ahora me causa sorpresa de cómo se pudo trabajar así en ese tiempo. Y bueno, y ahora hago la reflexión, siempre que puedo, compartiendo mis notas, hago la reflexión de que cuánto le costó a Guayaquil poder llegar a como está ahora, de que las personas debemos tener en cuenta lo que vivimos, no olvidar esa tragedia, tal vez a muchas familias no las golpeó de cerca, pero fue una realidad muy triste. Entonces, siempre hago eco de que se mantengan las medidas de bioseguridad de forma extrema. Eh, Muchas veces escuché que hay personas que somos exageradas en la limpieza o en los cuidados, pero yo creo que más vale ser exagerado que volver a caer en una situación tan terrible como la que vivimos a finales de marzo, a inicios de abril, ¿no? Bien, Yasmin, tenemos preguntas del público, te escuchan estudiantes de diferentes carreras de toda la universidad, estudiantes de periodismo, estudiantes de varias carreras. Sin duda, en este momento la formación profesional, tú eres una periodista que trabaja para un medio impreso y que también trabaja para los medios digitales. O sea, no podemos olvidarnos de esa iniciativa por lo digital que debemos tener nosotros, ¿no? Vamos a contestar las preguntas que nos están escribiendo pues ya en la ventana del chat. Melanie tiene una pregunta que dice, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el periodismo? Entonces, cuéntanos y danos tus sugerencias, pero enfocado pues a todo este público que te escucha. Mis primeros pasos en el periodismo. Bueno, voy a hacer mención a la UES. La UES sirvió mucho en mi carrera. Yo hice prácticas en el CEPA y bueno, hacíamos reportajes de todos los eventos que se realizaban en la universidad. Recuerdo un evento donde se escogía a la reina de la universidad, algo así era, y me tocó hacer la nota del acto, de las chicas, de la ceremonia, y recuerdo que ya mis compañeros tenían todo sus imágenes, todo listo ya desgrabado, y yo hice rapidito mi texto, así en segundos creo, y mis compañeras de marketing, de otras carreras que estaban conmigo en el CEPA, me decían, wow, ¿cómo hiciste un texto tan,
tan bueno en tan poco tiempo? Y yo le digo, no sé, me inspiré pues. Y creo que esa fue una de las experiencias que recuerdo en la universidad, que siempre nos tocaba realizar ese tipo de notas, la redacción, un poco basarse en el tema, ¿qué es lo más interesante que te parece a ti? El criterio personal del periodista también es muy, muy relevante. Eso en el tema de universidad. Luego, en el tema ya ingresando al mundo laboral, mis primeros pasos fueron por la sección seguridad, que es Crónica Roja. Considero que fue la mejor escuela que tuve, porque tú ves directamente todo en la calle, o sea, ves el operativo, ves los controles que realizan, ves la delincuencia, los detenidos, el incendio en Monte Sinaí, o sea, son cosas que te enseñan muchísimo, que te dan una base para que tú puedas hacer luego temas ya más elaborados. Tenemos una pregunta de Pablo Negrete que dice, ¿qué tan complicado ha sido generar empatía por celular o redes sociales con las personas? Las redes sociales son un terreno en el que tenemos mucha información, pero también, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, tú sabes cómo son los ataques verbales también, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Claro, bueno, sí, hay de todo y no solo en teletrabajo. En la calle también. Hay personas que te dicen no, que se quedan calladas y ya, nada más. Pero creo que el periodista estaba preparado para todo y recuerdo mucho de mis compañeros de crónica cuando estábamos en exteriores de la morgue, muchos días que nos tocó cubrir ahí, que nos decíamos entre nosotros mismos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no. O sea, ya bueno, me dijo no, pues es no. Pero ahora en la experiencia de teletrabajo, aterrizándonos un poco en esto, bueno, yo por eso siempre escribo directamente desde WhatsApp, me trato de contactar por interno, ya sea por Twitter, dejando un mensaje y siempre indicándole lo que soy, pues, ¿no? Que eso va a ser usado para un medio, porque uno tampoco no puede valerse de mentiras para obtener información, ¿no? Siempre uno tiene que decir, bueno, yo represento este medio, me gustaría poder tomar su testimonio. Si en caso usted no desea poner su nombre, tal vez podemos omitirlo, podemos eh, hacerlo de diferentes formas, ¿no? Pero el punto es que el valor que va a tener para la ciudadanía poder, que tú como periodista crees que es oportuno comentarlo, ¿no? En este caso, como la mía hacía referencia de mis últimos trabajos, yo pude publicar testimonios de personas que se han reinfectado del coronavirus. Entonces, al yo ya tener mi nota, la publico en mis redes y me escriben más personas que se han reinfectado. Sí, a mí me pasó, o sea, incluso tengo hasta más testimonios luego de haber sacado mi primer reportaje, que justo esos testimonios te servirán para poder dar seguimiento en otros casos que tú vuelvas a tener, ¿no? Y que tengas que mencionar, ¿no? Bien, Yasmín, tenemos muchísimas preguntas todavía. Bueno, Yasmín tiene su cuenta de Twitter como @YasmínSolísG. Estoy segura pues que ustedes la pueden seguir y realizar pues más preguntas con las que nos quedamos, ¿no? Tenemos preguntas sobre cuánto tardas en realizar una nota, pues yo creo que eso depende del tiempo y la extensión que lo amerite el tema, ¿no? Aquí hay alumnos pues que destacan tu carisma, tu amabilidad para atender las propuestas, tus primeros trabajos en el periodismo, creo que ya ha quedado contestado. Y bueno, ¿cómo manejas el tema de criterios personales sin herir las opiniones de los lectores? Lo pregunta Mary Valencia. No le escuché a mí, disculpen. Sí, perdón, dice Mary Valencia nos pregunta cómo manejar el tema de criterios personales sin herir las opiniones de los lectores. ¿Cómo, cómo manejar criterios personales?
Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo manejar criterios personales sin herir las opiniones de los lectores? Creo que se refiere, por ejemplo, bueno, cuéntanos un poco de ese equilibrio informativo que tienen los periodistas a la hora de elaborar una nota, al redactar las notas, ¿no? Como dice Mary Valencia. Claro, yo creo que en el tema de criterios personales, bueno, nosotros como periodistas y como seres humanos tenemos ya un criterio formado, pero siempre prevalece el tema de la objetividad, el tema de que cuál es la realidad, eh, qué es lo que dicen las fuentes, el contraste, y eso ya pues ya cada lector ya formará su criterio, incluso en redes sociales tenemos la oportunidad de leerlos cuando se comparten las notas, al menos en la plataforma del diario, en Facebook y en Instagram. Ahí ellos ponen diversos tipos de comentarios, ¿no? Pero eso creo que es muy personal. Yo, en lo particular, no reviso tanto los comentarios post la nota, aunque igual considero que son muy importantes. Eh, pero yo creo que me baso un poco más en el tema de la contrastación de información. Para mí, con una información que esté bien contrastada, que sea objetiva, que sea comprobable, yo creo que es suficiente para poder entregar un buen producto periodístico. Muy bien, Yasmín, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una gran lección esta mañana que hemos tenido contigo. Hemos aprendido sobre tu trabajo periodístico, hemos aprendido sobre dinámicas de teletrabajo en esta nueva realidad, que no conocemos cómo enfrentarnos, pero el nutrirnos de estas experiencias tuyas, yo estoy segura que ha sido de un gran apoyo para estudiantes de todas las carreras de la universidad que nos escuchan en este momento. No sé si desees agregar algo más, algún consejo para los estudiantes recordando tu época universitaria. Bueno, aquí estoy leyendo algunos de los comentarios, me dicen que es lo más difícil de ser periodista. Bueno, yo creo que para ser periodista hay que tener mucha vocación. A veces las cosas no son tan hermosas como parecen, en el sentido de que a veces, qué sé yo, al menos en estas últimas semanas me ha tocado hacer entrevistas 8 de la noche. Bueno, no es mi horario de trabajo, sin embargo, tal vez la persona, mi fuente, justamente podía a esa hora. Entonces, no voy a perder un buen testimonio, un buen aporte para mi tema por decir, ay, no, bueno, ya no estoy en hora de trabajo, no voy a tomar ese testimonio. Eh, eh, lo hice, no me arrepiento, he hecho muy buenos temas, tal vez en el sentido de que he tomado a veces de mi tiempo libre unos 15, 10 minutos para poder conversar con alguien y eso me ha valido para poder nutrir mucho más algún tema, para tener seguimientos. A veces los periodistas somos como los médicos, a veces el horario va a variar mucho, pero como lo repito, es una profesión que te permite conocer de diferentes ámbitos a la sociedad. O sea, en estos últimos meses he aprendido muchísimo de lo que es la salud. Eh, Me gusta mucho lo que es la dinámica de que puedes conocer médicos, puedes conocer diferentes profesionales, diferentes personas en distintos sitios. Y parece mentira que estas personas que ya quedan como tus fuentes te proporcionan nuevos temas, te dan más contactos. Entonces, ese es un poco el éxito de poder ser un periodista comunitario, de poder ser un periodista muy abierto a las sugerencias, muy abierto a los temas que te proponen, porque incluso tus fuentes también te proponen temas y tú los puedes ir viendo. Eso es el día a día del periodista. De verdad debe tener mucha vocación, mucho compromiso con la ciudadanía, mucho cariño a su ciudad, a su país, a su gente, y creo que es lo primordial. Muy bien, Yasmín, ya algunos estudiantes están indicando que muchísimas gracias por haber compartido esa experiencia. Tengo excelente, gracias por compartir tu profesión con nosotros, gracias Yasmín, y yo te agradezco por haber compartido esas experiencias de cómo vives tu vocación periodística, porque yo creo que cuando la profesión se la vive como una vocación, como tú lo haces, vamos a tener éxito siempre y esta actividad nos va a llenar.
Gracias por el cariño y asimismo por la invitación. Es un honor poder haber compartido todos estos detalles de lo que es el día a día de las coberturas. Les deseo muchos éxitos. Sé que en la UES es una muy buena escuela en todo sentido para poder hacer periodismo. Yo me siento muy orgullosa y bueno, gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Yasmín, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este webinar, cobertura periodística en tiempos de teletrabajo. Muchísimas gracias a todos, nos veremos en una próxima oportunidad y gracias, Yasmín. Que tengas un bonito día y que a todos les vaya muy bien.